Hola, mi nombre es Martín Regueiro, docente de la Cátedra de Farmacología de la Facultad de Ciencias Médicas del Comahue. Vamos a hacer el último teórico de antibióticos. Bueno, en antibióticos 3 vamos a trabajar con quinolonas, rifampicina, trimetroprima sulfametoxazol y metronidazol. Bueno, ahora vamos a empezar a trabajar con quinolonas, pero para ver dónde estamos parados, vamos a empezar a hablar sobre lo que es la replicación del ADN. Ese mecanismo es el que permite al ADN duplicarse formando copias idénticas. Esa duplicación del material genético se produce por un mecanismo que es semiconservador. Esto es de dos polímeros complementarios del ADN original que cuando se separan lo que van a hacer es servir de molde para que una nueva cadena complementaria de cada molde se pueda formar. Y de esa manera quedan formadas dos dobles hélices, ¿sí?, que van a contener vamos a tener una cadena que es original de ADN y otra que va a ser cadena hija. La molécula de ADN lo que va a hacer es abrirse como un cierre, como una cremallera, donde se van rompiendo los puentes de hidrógeno entre las bases complementarias en unos puntos que se llaman orígenes de replicación. Hay proteínas que se conocen como proteínas iniciadoras, que lo que hacen es reconocen la secuencia de nucleótidos específica en estos puntos y facilitan la fijación de otras proteínas que permiten la separación de las dos hebras, formándose lo que se llama una horquilla de replicación o replisoma. Ese replisoma va a estar formado por proteínas y enzimas que va a ser distinto entre eucariotas y procariotas. Entonces, para la replicación del ADN y para la transcripción también, lo que tienen que hacer es las cadenas de ADN, la doble hélice, tiene que separarse. Todo lo que separe esas dos cadenas, lo que va a hacer es generar un desenrollado o bien un superenrollado positivo, que es excesivo en el ADN, que se va a ir tensando más, haciéndose como un nudo en el punto de separación. La topoisomerasa lo que hace es relaja la tensión provocada por el superenrollamiento del ADN al abrirse en las dos hebras. Para eliminar este obstáculo, la enzima ADN girasa se encarga de la introducción continua de superespiras negativas en el ADN utilizando ATP como fuente de energía. Lo que hace es cortar ambos cordones y sellar posteriormente las espiras. La enzima que se llama ADN girasa, que es equivalente a la topoisomerasa 2, en Escherichia coli, tiene dos unidades, la girasa A y la girasa B, y lo que va a hacer la girasa A es la encargada de cortar el sitio de cortar esa cadena de ADN y después va a ser donde van a actuar las quinolonas. En el caso de que mute su unidad A, que se llama, lo que hace es generar resistencia a este antibiótico. Después de que la topoisomerasa relaje esa tensión, la helicasa lo que va a hacer es ir rompiendo los puentes de hidrógeno, las proteínas estabilizadoras mantienen las cadenas abiertas, hay fragmentos cebadores de ARN que se unen a la cadena molde y permiten que la ADN polimerasa 1 reconozca dónde debe unirse. Y lo que va a hacer es, entonces la ADN polimerasa 1 sintetiza los cebadores, la polimerasa 2 interviene en la corrección de errores, y la polimerasa 3 lo que hace es sintetiza la cadena complementaria de una forma continua de la hebra, en la hebra adelantada, y de forma discontinua en la hebra rezagada. Porque la síntesis solo puede ocurrir en dirección 5'3'. La ARN primasa lo que hace es sintetiza los cebadores de ARN necesarios para la síntesis de la cadena complementaria a la cadena rezagada. Y la ADN ligasa lo que hace es une los fragmentos de Okazaki. Entonces toda esta explicación tiene que ver con dónde actúa la quinolona. Bien, entonces las quinolonas lo que hacen es inhiben la síntesis del ADN bacteriano actuando sobre las topoisomerasas, ADN girasa o topoisomerasa 2 y la topoisomerasa 4. El efecto tiene un efecto bactericida, lo que hacen es ingresan por una porina que tiene en la pared de la bacteria y una vez adentro inhiben la ADN girasa. Particularmente si bloquean más que nada la topoisomerasa 2 o la ADN girasa, lo que hacen es actuar más que nada sobre bacterias negativas, y cuando empiezan a dar la cobertura de topoisomerasa 4, tienen mejor cobertura de las gram positivas. Ahora vamos a ver cuando hablamos de espectro de cada una de las quinolonas. Estos antibióticos son bactericidas, ¿sí?, y son concentración dependiente, o sea que el efecto terapéutico se incrementa a medida que aumenta la concentración del antimicrobiano por arriba de la CIM, de la concentración inhibitoria.
Mientras que o además de eso, tienen lo que se llama efecto postantibiótico, que es cuando suprimen el crecimiento bacteriano, incluso después de que esté por abajo de la CIM el antibiótico. Bien, las quinolonas se clasifican en generaciones, también de acuerdo si están fluoradas o no. Tenemos las quinolonas de primera generación, donde tenemos el ácido nalidíxico como representante del grupo. El ácido nalidíxico tiene cobertura de gram negativo, como E. coli, Proteus, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Citrobacter, Salmonella o Shigella. A medida que va aumentando la generación, va aumentando la cobertura. Tenemos las de segunda generación que dan la cobertura de esos gram negativos, pero agrega enterobacterias, Pseudomonas aeruginosa. También da cobertura de cocos negativos como Neisseria o Moraxella catarrhalis, sin ser de primera línea, pero sí pueden ser de utilidad. Agrega cobertura de cocos positivos como el Staphylo aureus y Epidermidis. Y además da cobertura de otros gérmenes con una cobertura parcial, pero como ser la Acinetobacter, la Stenotrophomonas maltófila, que es parcialmente, y no son primera línea, pero pueden usarse para tratamiento de Chlamydia trachomatis o de micobacterias. En esta segunda generación tenemos la norfloxacina, la ciprofloxacina y la ofloxacina. Cuando aumentamos a la tercera generación, incluimos la levofloxacina como referente del grupo, que también tiene cobertura de bacilos gram negativos y también tiene cobertura de Pseudomonas, no siendo primera línea, pero puede ser una alternativa. Pero más que nada lo que da es mayor cobertura de cocos positivos, por eso le dicen que es una quinolona más respiratoria, porque da buena cobertura de cocos positivos, Streptococcus pyogenes, neumococo, sobre todo el neumococo que es resistente a penicilina. Y además de eso da cobertura, buena cobertura para gérmenes atípicos y para micobacterias. Las de cuarta generación, el referente del grupo es la moxifloxacina. La moxifloxacina da la cobertura de las anteriores, pero además agrega gérmenes anaerobios como Clostridium, da cobertura de bacteroides y también la cobertura de Streptococcus pneumoniae resistente a penicilina, Staphylo aureus y también se utiliza para Mycobacterium tuberculosis. En cuanto a las indicaciones más frecuentes de estos antibióticos, la norfloxacina logra muy buenas concentraciones a nivel de los uréteres y en vejiga, por eso es una buena alternativa para infección urinaria baja por gérmenes sensibles. En cuanto a la ciprofloxacina, es de mayor espectro, puede usarse en infecciones urinarias altas como sarpionefritis aguda o crónica, también en las bajas pero con menos trascendencia. Se puede usar en las prostatitis, también en infecciones respiratorias cuando haya exacerbación por gérmenes por Pseudomonas, como ser en la fibrosis quística o en las bronquiectasias. También puede cubrir la Pseudomonas en otitis externas malignas, o también puede ser de utilidad en infecciones intestinales, por ejemplo, por Shigella. La ciprofloxacina puede ser usada en combinación con otros antibióticos para el tratamiento del pie diabético o para Staphylo aureus meticilino resistente de la comunidad, o bien para el tratamiento de osteomielitis, también entendiendo que la quinolona por largo plazo genera resistencia bacteriana. Las quinolonas de relevancia son la norfloxacina, la ciprofloxacina y la levofloxacina. Las bacterias resisten a las quinolonas a través de mutaciones cromosómicas que hacen que la ADN girasa y la topoisomerasa 4 sean menos sensibles a la unión de las quinolonas, de esa manera no pueden lograr el efecto. Otro de los mecanismos que hay es por alteración de la permeabilidad de la membrana, entonces no permiten lograr buenas concentraciones en el interior de la bacteria, que es lo que ocurre por ejemplo con Klebsiella, con Enterobacter, con Serratia o con Pseudomonas. Y en los gérmenes gram positivos lo que hay es sobreexpresión o aumento de la expresión de bombas de flujo, de esa manera hacen que no puedan lograr buenas concentraciones los antibióticos en el interior de la bacteria. Y de esa manera la bacteria se vuelve resistente. En cuanto a la seguridad, los efectos adversos, los más frecuentes, tienen que ver con el depósito a nivel de cartílagos y la rotura de tendón de Aquiles o de tendinitis, sobre todo si están usando los pacientes corticoides. Entonces, cuando aparece tendinitis o el uso de corticoides, aumenta el riesgo de rotura de tendón de Aquiles. También se ha descrito artropatía, puede alterar cartílagos, por eso es que no se recomienda en niños y adolescentes.
salvo situaciones especiales, y no debe ser usado en embarazadas. En cuanto a lo que tiene que ver con el sistema nervioso central, modifican el receptor de GABA, entonces lo que da es aumenta la irritabilidad, aumenta el insomnio y aumenta el nerviosismo, por lo que algunos pacientes que tengan condiciones que predispongan a las convulsiones debemos tener particular atención. También es importante recordar el riesgo de prolongación de intervalo QT en pacientes que toman antiarrítmicos. La rifampicina lo que hace es inhibir la RN polimerasa y va a ser usada principalmente para tratamiento de infecciones producidas por Mycobacterium, o sea, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium leprae, Mycobacterium atípicos, y servirá también para la quimioprofilaxis para tuberculosis, donde se utiliza asociado a piracinamida. Cuando se utiliza en la tuberculosis se usa asociado a piracinamida, isoniazida y a etambutol. La rifampicina tiene una acción bactericida que actúa sobre los bacilos de rápida división y también sobre aquellos que tienen actividad ocasional, con acción intracelular y extracelular sobre Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterium bovis, y cuando se usa en combinación con isoniazida disminuye la aparición de resistencia. Siempre para el tratamiento de tuberculosis debe ser usado en combinación con las otras drogas. También puede ser de utilidad la rifampicina para el tratamiento del Staphylococcus aureus resistente de la comunidad, asociado en combinación a otro antibiótico, y va a servir para la profilaxis de la meningitis por Haemophilus influenzae y la meningitis por meningococo. También podría ser de utilidad en algunas otras infecciones severas, como osteomielitis o sepsis por estáfilo de la comunidad, pero realmente se utilizan, no son de primera línea. En cuanto a la seguridad, es importante tener en cuenta la coloración rojiza de secreciones, de orina, de saliva, de esputo, de lágrimas y hasta incluso tiñe los lentes de contacto. En el tratamiento de la tuberculosis, pero también en otras situaciones, puede dar una hepatitis colestática. Habitualmente esto ocurre en el primer mes de tratamiento y sobre todo si se asocia a isoniazida y piracinamida, donde o piracinamida que tienen mayor riesgo de hepatotoxicidad. Es frecuente que tengan intolerancia digestiva y bueno, con esta hepatitis colestática van a tener elevación de bilirrubina y pueden dar reacciones dermatológicas, insuficiencia renal, pero la tinción de secreciones y la hepatitis colestática sin duda son las más importantes. No puede ser usada durante el embarazo, o sea, tienen más riesgo durante el primer trimestre y en el segundo y tercer trimestre tienen riesgo, por eso no son drogas para usar sin precaución, pero en el caso de tuberculosis pueden ser las únicas alternativas que tenemos. La rifampicina es una droga que tiene una biodisponibilidad oral de un mayor a un 90%, tiene una amplia distribución con buena concentración en líquido cefalorraquídeo y va a tener un metabolismo hepático por desacetilación. Por eso no plantea la necesidad de ajuste de dosis en insuficiencia renal. Es importante también recordar que es un potente inductor enzimático. Lo que hace es induce enzimas de citocromo P450, entonces baja los niveles de anticonceptivos orales, entonces disminuye el riesgo aumenta el riesgo de embarazo o disminuye la eficacia de los anticonceptivos, disminuye la concentración de corticosteroides, de anticoagulantes, de hipoglucemiantes orales, de inhibidores de proteasa, de barbitúricos, de ciclosporina, o sea, innumerables drogas del haloperidol que tienen metabolismo por citocromo P450. Y a su vez, los inhibidores de citocromo, como los macrólidos, las quinolonas, prolongan la vida media de la rifampicina. También es importante tener en cuenta que en pacientes con falla hepática hay que ajustar la dosis, hasta incluso tratar de evitarla lo más posible, sobre todo en enfermedad hepática crónica, en alcoholismo o en pacientes de edad avanzada, porque aumenta el riesgo de efectos adversos a nivel hepático. Esta droga puede usarse por vía oral o por vía endovenosa. Otro de los antibióticos de los que vamos a hablar es el cotrimoxazol.
que es la combinación de trimetroprima sulfometoxazol. Hay bacterias que necesitan, o sea, para poder utilizar ácido fólico lo tienen que sintetizar ellas mismas. Lo sintetizan a partir de pteridina y ácido paraminobenzoico por acción de una enzima que es la hidropteroato sintasa, generando ácido dihidropteroico. Ese ácido dihidropteroico, sumando el glutamato por la hidrofolato sintasa, forman ácido dihidrofólico y finalmente, por acción de la dihidrofolato reductasa, en presencia de NAD-fosfato, generan ácido tetrahidrofólico. El ácido fólico entonces está conformado por esa pteridina, que por puente metileno se une a ácido paraminobenzoico, que por un enlace peptídico se une a ácido glutámico. Esta vía, por acción de la sulfonamida, que es un análogo estructural y un antagonista competitivo, lo que hace es impedir la síntesis de ácido fólico, o sea, compite con el ácido paraminobenzoico, entonces no logra que se forme ácido dihidropteroico, y a su vez lo mismo pasa con la trimetroprima sulfa, que bloquea la dihidrofolato reductasa. Este mecanismo antibiótico en el que la trimetroprima sulfametoxazol se combina en una relación de 1 a 5, permite bloquear la síntesis de ácido fólico por las bacterias que las tienen que sintetizar, mientras que en los mamíferos, por ejemplo, la síntesis de ácido fólico, no sintetizan ácido fólico, sino que lo sacan del medio. Por eso no tendrían efecto estas sustancias, no van a producir la misma falla que producen bacterias. Esta combinación de antibióticos se usa en una relación de 1 a 5 y en sangre llega a una concentración de 20 a 1. Usados por separado, son bacteriostáticos, pero cuando se asocian se sinergizan sus efectos con una muy buena utilidad antibacteriana. El cotrimoxazol es un antibiótico que puede dar cobertura de bacilos negativos, pero no cubre Salmonella aeruginosa, sí cubre muy bien E. coli, o puede cubrirlo bien. Puede cubrir Haemophilus influenzae, aunque no es una primera línea. Puede cubrir Moraxella catarrhalis, también productora de beta-lactamasas. Pueden ser alternativas. Y pueden cubrir además de eso cocos positivos, como Streptococo faringe, pero no sirve para el tratamiento de la erradicación. Sí, también puede servir como antiestafilocóxica cuando hay Staphylococcus methicillino resistentes de la comunidad. Además de eso, y una de las indicaciones más claras que tiene el cotrimoxazol es para el tratamiento y la profilaxis de infecciones respiratorias bajas por Pneumocystis jirovecii, este hongo que es flora habitual del tracto respiratorio, pero que en pacientes inmunocomprometidos puede dar insuficiencia respiratoria. También podría ser de utilidad para infecciones gastrointestinales, en el caso como de Salmonella typhi sensible. El cotrimoxazol, en conclusión, sería útil para infecciones urinarias, por E. coli, sinusitis, otitis, estafilometricina resistente de la comunidad, y para profilaxis y tratamiento de Pneumocystis jirovecii. El cotrimoxazol, entre sus efectos adversos, las reacciones dermatológicas con fiebre, rash, fotosensibilidad, síndrome Steven-Johnson con menos frecuencia, son los más frecuentes, aunque también tenemos que tener en cuenta lo que es el carnicerus, que aparece si se usa en el tercer trimestre del embarazo. Esta droga no debe ser usada durante el embarazo, ni en el primero ni en el tercer trimestre. Y también puede dar hepatitis colestásica, y bueno, puede dar cristaluria en pacientes que tengan factores predisponentes. El cotrimoxazol
tiene un metabolismo hepático, sin embargo puede ser eliminado de la circulación si el paciente es hemodializado. Esta droga es un antibiótico muy noble y además de eso, en pacientes que tengan déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa puede dar hemólisis. El metronidazol, que es el último antibiótico que vamos a ver, es un nitroimidazol, que es un profármaco que en el interior de la célula sufre una reducción de su grupo nitro por enzima aflatoxina, que tiene el parásito o la bacteria, y forma el compuesto activo, que lo que va a hacer es interferir en el transporte de electrones, pero más que nada modifica la estructura helicoidal del ADN con la rotura de sus hebras y la posterior pérdida de función. Este antibiótico es utilizado tanto para infecciones por protozoos como por bacterias anaerobias. Por eso en infecciones por gérmenes anaerobios puede servir para infecciones intraabdominales, intrapélvicas, hasta incluso para abscesos cerebrales. El metronidazol es la primera línea para el tratamiento de las infecciones por Bacteroides fragilis y también es de primera línea para las infecciones causadas por Trichomonas y Gardnerella vaginalis, en la amebiasis y en la giardiasis. En el caso de la colitis pseudomembranosa, debido a Clostridium difficile, es la primera línea. Este antibiótico genera efectos adversos más que nada del tracto gastrointestinal, con variación desde náuseas, sabor metálico y desagradable, anorexia, muertes abdominales, diarrea y colitis pseudomembranosa también la puede causar, sequedad de boca, pero también puede ocasionar pancreatitis, pero es raro. También puede aparecer cefalea, erupciones dermatológicas, quemazón ureterovaginal, glositis, estomatitis, pero son mucho menos frecuentes. Y las menos frecuentes, pero sí mucho más graves, son las de carácter neurológica, que pueden aparecer como parestesias, ataxia, finalmente convulsiones. Cuando empiezan a aparecer estos síntomas neurológicos, lo que uno tiene que hacer es suspender la medicación. El metronidazol, después de su administración por vía oral, se absorbe muy rápidamente por vía digestiva, con una amplia distribución en tejidos y líquidos corporales, con una buena concentración en secreción vaginal, en semen, en saliva, en bilis, en líquido cefalorraquídeo y en abscesos. Llega muy bien a abscesos, por eso es una muy buena alternativa. Tiene metabolismo hepático, entonces si tenemos un paciente con insuficiencia hepática tenemos que bajarlo un 50%, y en pacientes que tienen insuficiencia renal solo tenemos que ajustar la dosis en el caso de que el paciente tenga asociada falla hepática. Esta droga tiene una amplia distribución y atraviesa barrera fetoplacentaria y también se excreta en leche materna, por eso no debiera ser usada en la mujer embarazada, en la lactancia, porque realmente no hay, a pesar de que no está demostrada que sea carcinogénica, pero sí uno pensaría que lo podría dar. Tampoco debiera usarse en pacientes que tengan disfunción hepática, o usarlo aunque sea con precaución. Además de eso, el metronidazol causa un efecto que se llama efecto disulfiram o efecto antabús, que tiene que ver con un efecto adverso que ocurre cuando uno toma metronidazol y el paciente concomitantemente toma alcohol, que por efecto del bloqueo del alcohol deshidrogenasa lo que hace el paciente es el efecto antabús o efecto disulfiram ocurre porque habitualmente el alcohol, cuando se metaboliza, cuando pasa por el hígado para degradarse, a través de la enzima alcohol deshidrogenasa se transforma en acetaldehído. Ese acetaldehído por aldehído deshidrogenasa se transforma en ácido acético que no tiene efecto. Lo que hace el disulfiram o hace el metronidazol es bloquear este último paso del aldehído deshidrogenasa y aumentar la concentración de acetaldehído. Ese acetaldehído, que aumenta rápidamente después de la ingesta alcohólica,
produce náuseas, vómitos, rubor facial, sensación de dolor precordial, falta de aire, genera muchísimo malestar en el paciente. Entonces eso lo usaban en el antabús, que era el nombre comercial de la droga, el disulfiram, lo usaban para la deshabituación del hábito alcohólico, para que los pacientes dejen de tomar alcohol. El metronidazol produce ese efecto adverso, por lo cual no debe consumirse alcohol con metronidazol. Bueno, de esta manera terminamos los teóricos de antibióticos y muchas gracias.